lo que pretendo en esta charla principalmente es analizar un planteamiento de enseñanza de lenguas que lo que busca es desarrollar en los estudiantes una serie de competencias para poderse desenvolver en una situación de comunicación intercultural. Y verlo todo esto desde la perspectiva del docente de lenguas. O sea, poniéndonos en esa situación, analizar con detalle estos planteamientos y luego ir viendo pues, qué implicaciones va teniendo para el aula. Para poder realizar este análisis de este planteamiento, nos tendremos que situar en primer lugar en un paradigma de enseñanza en el que se inscribe. Todo paradigma se construye apoyándose en un entramado conceptual que, como una herramienta cognitiva, a los profesores nos va a permitir comprender mejor nuestra práctica y también saber tomar decisiones en nuestro aula que sean razonadas y que estén también justificadas. Normalmente los paradigmas de enseñanza se establecen partiendo de las exigencias o de las demandas de la sociedad. Esas exigencias son cambiantes, van evolucionando, porque la sociedad va cambiando, entonces en cada momento necesitamos una cosa y el paradigma intenta dar respuesta a esas necesidades, a esas exigencias. Por lo tanto, los paradigmas de enseñanza siempre están en constante evolución. Y para comprenderlos tendremos que situarnos en el contexto social en el que se desarrolla. Esto, en nuestro recorrido, nos va a llevar a una reflexión conceptual relacionando hasta construir un enunciado como si fuera la elaboración de un cesto que vamos tejiendo. Por eso he utilizado esta imagen, ¿no? Iremos moviéndonos en dos planos, que va a ser el plano social, el plano del contexto social y el plano del contexto educativo. Eso será la primera parte de esta intervención. En una segunda parte, y ya establecidas las bases conceptuales, vamos a centrar la atención en el docente. Y para ello voy a presentaros una experiencia formativa que en el marco de un proyecto europeo hemos realizado en estos últimos años. Esta experiencia formativa está orientada al desarrollo de competencias profesionales del docente para que pueda él en su aula gestionar la dimensión plurilingüe de la educación. Como digo, esta experiencia va a estar enmarcada en un proyecto. Es un proyecto que hemos terminado este año, en el 2015, y ha durado 3 años. Y ya posteriormente, y ya una vez realizado la reflexión conceptual y el conocimiento de la experiencia, pues esto nos va a permitir discutir. Entonces, pues un poco siguiendo también las orientaciones de los coordinadores, pues terminaremos pues, con un pequeño debate, sobre todo centrándonos en las necesidades de formación con respecto a estas competencias profesionales que ya entre todos podamos discutir y podamos pues ver qué es lo que necesitamos para hacer frente a estos retos de la educación plurilingüe e intercultural. Bien, yo desde hace tiempo pues siempre me ha interesado comprender lo que es el proceso de enseñanza de las lenguas, porque siempre pensaba que cuando aprendemos una lengua pues nos permite conocer otras realidades y también nos permite conocernos mejor. Es en realidad como si estuviéramos abriendo ventanas que iluminaran mejor el mundo en el que vivimos y en el que nos situamos como personas. Yo veía que esas posibilidades no se tenían en consideración en la enseñanza de lenguas porque al fin y al cabo el objetivo principal se centraba en un conocimiento lingüístico, principalmente en los aspectos formales. A finales de los años 90, para mí fue decisivo las lecturas de autores como Michael Byron, Fantini, Krams, que proponían incorporar una dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas. Esta dimensión intercultural rompía la visión del hablante nativo como modelo para la enseñanza de lenguas, lo que suponía que no se buscaba un conocimiento perfecto de la lengua porque era imposible llegar a ser como un hablante nativo. Y proponían otro modelo que era, o que llamaban el del hablante intercultural, que era aquella persona que podía desenvolverse con éxito en una situación de comunicación intercultural y que pudiera interactuar en un contexto de la diversidad. Esto supuso que la enseñanza de las lenguas ya no se veía desde un punto de vista instrumental,
sino desde un punto de vista más educativo, porque permitía a los estudiantes, además de conocer la lengua, desarrollarles actitudes como, por ejemplo, pues, de aceptación, de tolerancia, de comprender mejor al otro, y luego también unas actitudes críticas, porque uno se cuestionaba, se posicionaba y se cuestionaba sus propios referentes. Todo esto también suponía un conocimiento mayor o un conocimiento más profundo de lo que ocurre en la situación de interacción. Cuando ya aparecen, ya llegamos en el siglo XXI, empieza a circular ya y se empieza a hablar de globalización y de cómo todo esto afecta a la enseñanza de lenguas, y nos volvemos a encontrar con la importancia de ese contexto social para poder entender los planteamientos de enseñanza. Y eso es precisamente lo que yo quiero, la idea principal que quiero desarrollar en esta charla, y es ver o mostrar esa relación entre el contexto social actual y el contexto educativo, y cómo uno influye en el otro y cómo el otro responde a las demandas y exigencias del primero. Por lo tanto, vamos a empezar analizando ese contexto social. Dentro del contexto social nos encontramos con un término que conviene analizar para ver de qué modo influye en la enseñanza de lenguas. Y este concepto es el de diversidad lingüística y cultural. Según la UNESCO, en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2002, decía que la diversidad cultural va mucho más allá de las diferencias culturales. No es que seamos distintos, como si fuéramos compartimentos estancos, sino que somos diversos porque tenemos múltiples identidades. En este sentido, la diversidad se entiende como un valor que reconoce que las diferencias en las sociedades humanas son elementos de sistemas e interrelaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la diversidad cultural como valor implica que las diferencias se relacionan mutuamente y se apoyan recíprocamente. Por lo tanto, la diversidad se nos muestra como una complejidad de identidades, pero a nivel individual. Es propio del individuo. En este sentido, se considera que el individuo tiene una identidad plural dentro de sociedades plurales, y es precisamente ese pluralismo cultural el que es propicio para los intercambios culturales. O sea que gracias a esa diversidad, gracias a ese pluralismo, pues es favorecedor de un intercambio cultural. Por lo tanto, la diversidad representa un recurso para organizar el diálogo, porque esa diversidad supone intercambio cultural y, por lo tanto, interacción. Si seguimos en este documento de la UNESCO, nos señala que la igualdad es vital para los intercambios, para entenderse uno con otro y trabajar hombro a hombro. Las diferencias culturales son especialmente necesarias porque constituyen el sine qua non para estimular y revelar a cada cual su propia unicidad. Y es en esa unicidad, que es individual, donde está la diversidad. Podemos resumir entonces que la diversidad implica intercambio cultural, para lo que se propone la interacción como un proceso de indagación e intercambio en un plano de igualdad. Entonces nos quedamos con esta idea de lo que implica la diversidad para poder entender qué repercusión o qué efecto tiene esta idea de diversidad situada en un plano social, cómo se ve reflejada en el contexto educativo. Si nos movemos ya al contexto, aquí me ha desaparecido una flecha, bueno, aquí había un documento, no sé, bueno, nos estamos situando en el contexto educativo. En este contexto educativo nos encontramos con el paradigma plurilingüe de enseñanza. Precisamente para intentar dar respuesta, como he dicho antes, a las exigencias que se derivan de la situación anterior, ¿no? de lo que hemos planteado anteriormente.
Este paradigma plurilingüe de enseñanza se sitúa en un contexto europeo. Es un concepto totalmente europeo. La promoción del plurilingüismo se considera como una prioridad en los Estados miembros y, de hecho, se concibe como uno de los objetivos prioritarios de las políticas lingüísticas educativas. Por esta razón, son varios los documentos y recomendaciones que en los últimos años se han generado desde la División de Política Lingüística para definir este concepto y para plantear también orientaciones para el profesorado. Entre esos documentos os he recogido en esta transparencia estos tres que a mí me parecen muy significativos. Desde el 2007 con Beaco y Bayram, hasta el 2009 con Cavalli y otros autores, donde nos habla de la competencia plurilingüe intercultural como proyecto, y también tienen otro documento en el que lo sitúan como derecho. Y luego el que es el que ha marcado mucho y que ha ayudado mucho a los profesores es el último, el de Beaco et al. Del 2010, que es la guía para el desarrollo y puesta en práctica de los currículos para la educación plurilingüe intercultural. Los tres documentos nos presentan la visión que tiene Europa de la enseñanza de las lenguas desde esa perspectiva plurilingüe, que significa una educación plurilingüe, pero, como digo, la que más está a nivel conceptual, pero la que nos puede ayudar a los profesores a tomar decisiones en el momento de hacer nuestras planificaciones y de organizar nuestra docencia, quizá a lo mejor el que pueda ser con más claridad es este Beaco, con Bayram y con otros autores también del 2010. En esta guía lo que encontramos, bueno, en esta transparencia es que lo que nos está señalando en este sentido es que lo que pretende todas las políticas lingüísticas educativas es poner en valor los repertorios lingüísticos. Los repertorios lingüísticos de los individuos que ya los considera como agentes sociales, a través de una enseñanza plurilingüe, lo cual quiere decir que ya está poniendo de manifiesto la necesidad de integrar en la educación, en la enseñanza, una dimensión plurilingüe. En este sentido, la política lingüística educativa recoge la idea de repertorio, de diversidad y de comunicación intercultural, que van a ser los tres conceptos clave que nosotros vamos a ir manejando también en esta exposición. En esta guía, el plurilingüismo se concibe como un fenómeno que es de orden individual y que señala la capacidad de los hablantes de utilizar más de una lengua. Esta idea es importante porque el plurilingüismo es del individuo, es personal, es individual. Se entiende también como un proceso individual, dinámico y evolutivo. En este sentido, es algo que va cambiando, va modificándose, no es algo estático, sino que es algo que vamos desarrollando a lo largo del tiempo. El plurilingüismo es una competencia también en este sentido, al considerarse como un proceso individual que se puede adquirir y se puede desarrollar en el aula. Por lo tanto, como docentes, puede constituir un objeto, un objetivo, el desarrollar acciones orientadas al desarrollo de esta competencia. Por otro lado, el plurilingüismo tiene una dimensión cultural. ¿Qué quiere decir? Una dimensión cultural que está en relación con las experiencias de los hablantes. En este sentido, está en relación con todas estas experiencias potenciales que tienen los individuos con distintas culturas. Y luego, por último, se considera como un repertorio de recursos comunicativos que los hablantes van a ir utilizando según sus necesidades. Entonces, estos repertorios van evolucionando con las experiencias lingüísticas y culturales de los individuos y, además, estos repertorios no se consideran como compartimentos estancos, sino que están relacionados unos con otros de una manera transversal. De esta forma, la educación plurilingüe se concibe orientada a dos objetivos principales. Por un lado, la adquisición de competencias lingüísticas y, por otro lado, la adquisición de competencias interculturales.
por lo que la educación plurilingüe está en estrecha relación con la dimensión intercultural de la enseñanza de lenguas. Dentro de este concepto de plurilingüismo, vamos a detenernos ahora en tres conceptos clave. Por un lado, que son repertorios, por otro lado, que es la competencia plurilingüe, y ya finalmente en qué consiste esa educación plurilingüe, esa dimensión internacional, intercultural de la educación. Vale. El primer concepto en el que nos vamos a situar es el repertorio lingüístico. Los repertorios lingüísticos se entienden como un conjunto de recursos de una o varias lenguas que una persona es capaz de utilizar. Estos repertorios lingüísticos están determinados por las variedades lingüísticas que el individuo conoce y que utiliza dentro de su comunidad de habla. Entonces, dependiendo de cómo sea esa comunidad de habla, pues también va utilizando o va movilizando unos repertorios lingüísticos. Estos repertorios tienen un carácter cambiante y, como hemos dicho antes, no se conciben como compartimentos estancos, ¿sí? Van evolucionando. Dependiendo de las experiencias que tengan las personas, los repertorios van a ser más o menos ricos. Pero lo importante no es eso, lo importante es que estos repertorios, las personas sean capaces de utilizarlos y de movilizarlos. Bien, bueno, si después hay alguna duda con respecto a estos aspectos, volvemos otra vez a retomarlos. Por otro lado, ¿cómo movilizamos nosotros esos repertorios lingüísticos? Los movilizamos a través de una competencia plurilingüe. O sea, la competencia es lo que desarrollamos las personas para movilizar esos repertorios y al movilizarlos, pues van enriqueciéndose. Como definición de competencia plurilingüe, en esta que está recogida en esta transparencia, destacar que a través de esta competencia plurilingüe el hablante es capaz de desarrollar numerosas competencias lingüísticas en cada una de las diferentes lenguas objeto de aprendizaje. Pero lo importante, y lo que también hemos señalado, es que deben ser tratadas como un conjunto y no como una forma aislada. Y no de una forma aislada como se ha venido haciendo hasta ahora en un intento de lograr el dominio total de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir todo esto? Si nosotros acudimos también a los documentos, que es un poco esta transparencia es un poco repetición de lo que estaba antes, pero la he querido recoger porque es tal y como aparece en la guía, tal y como aparece. Si tenemos en cuenta que la competencia plurilingüe es la capacidad de un individuo de dominar distintas lenguas, que es una competencia que se adquiere, que se considera como un repertorio de recursos comunicativos, que también se ve de una manera transversal y también se le considera que contempla una dimensión cultural. Quiere decir todo esto que esta competencia plurilingüe nos va a permitir desenvolvernos con éxito en situaciones de comunicación en las que puedan encontrarse malentendidos, porque siempre cualquier situación de comunicación con personas, además a través de otras lenguas, nos vamos a encontrar con esas dificultades y malentendidos. Esta competencia al individuo le va a permitir gestionar mejor sus recursos lingüísticos, unos recursos lingüísticos que son plurales, pero siempre con los fines de comunicación y de interacción. O sea, es una competencia plurilingüe esa competencia plurilingüe se pone en acción con unos fines de comunicación y con unos fines de interacción. Volvemos entonces, si retomamos el concepto de comunicación y de interacción que habíamos visto desde la diversidad, desde el concepto de diversidad, ya encontramos un punto de confluencia. Para favorecer el desarrollo de esta competencia, nos debemos de situar en un concepto de educación que tenga en cuenta las diferencias culturales y que tenga en cuenta la alteridad. Tanto la competencia plurilingüe como esa competencia pluricultural tiene como función esa gestión de los malentendidos
que se pueden producir por una falta de comprensión lingüística, pero también por una falta de conocimiento mutuo también por una visión etnocéntrica. O sea, por una actitud o una dificultad de aceptar otros puntos de vista. Por lo tanto, esta competencia está vinculada a la dimensión intercultural de la enseñanza de lenguas porque se centra en la lengua como un comportamiento intercultural, como un compromiso en la acción intercultural. Y esto nos lleva al tercer concepto, que es el de la dimensión intercultural. La finalidad de la dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas es crear un grado de comprensión hacia otras culturas para comunicarse sin prejuicios ni estereotipos. Tomando esta definición de... Es que se me ha quedado esto así parado. ¿Cómo puedo hacer? Bueno. He escogido esta definición de Byram, Grikovic y Starkey, en la que nos define cuál es el objetivo de la dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas. Esta dimensión intercultural tiene como finalidad desarrollar desarrollar alumnos que concebimos como hablantes interculturales o como mediadores, que sean capaces de abordar las diferentes y las múltiples identidades y evitar los estereotipos y todos los prejuicios que supone percibir a un interlocutor desde un propio rasgo cultural, desde, por ejemplo, representando a una nación. Todos los son de esta forma, todos los pensando en una sola identidad nacional. La incorporación de esta dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas. Estoy incómoda porque no sé qué me ha pasado aquí que veo la pantalla más pequeña, o sea, al revés, más grande y no me está permitiendo ver la transparencia. Entonces estoy así estoy incómoda por eso desde hace un buen rato. Bueno. Para poder entender el significado de incorporar esta dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas, vamos a centrarnos en qué entendemos por la comunicación intercultural y que además está vinculado también al título de esta conferencia. Lo primero que debemos considerar es que las situaciones de comunicación intercultural por sí mismas siempre son difíciles y pueden llegar a ser problemáticas. Todo el mundo tenemos un montón de anécdotas, de malentendidos que nos han ocurrido por esas situaciones, por esos choques culturales entre unos y otros. Son problemáticas porque las personas que intervienen en o que interactúan en estas situaciones tienen identidades sociales diferentes, ¿no? Y aquí lo he querido representar en este gráfico, donde tenemos las dos identidades, la identidad 1, que está vinculada a la cultura de un individuo, y la identidad 2 del otro individuo. Esta identidad social pues, se ha ido forjando en las personas por su pertenencia a una sociedad o a una nación, también a un grupo determinado. Es decir, es una identidad que se ha ido forjando por los distintos procesos de socialización de las personas. Esta identidad social es nuestra propia cultura, que actúa como una lente desde la cual percibimos el mundo, tomamos decisiones y también interactuamos con otros. En una situación de comunicación intercultural en la que las identidades son diferentes, cada uno va a hacer va a tener una percepción distinta de lo que ocurre en esa situación. Entonces, eso va a hacer que actúe de una manera totalmente diferente. El problema es que estas percepciones están marcadas muchas veces por los estereotipos y por los prejuicios que son inevitables. Esos estereotipos, que suelen ser nacionales principalmente, pero también sociales, de género o incluso también por la apariencia física, están condicionando nuestra visión de la realidad. Cuando estamos en una situación de interacción, lo que puede ocurrir
es que esas percepciones choquen. Las percepciones chocan. Y como consecuencia se producen los malentendidos. Para evitar al máximo estos malentendidos que se producen en la comunicación, debería haber o debe haber entre los dos interlocutores un conocimiento compartido, que está hecho de un conocimiento cultural, de un conocimiento lingüístico, de unas actitudes, como puede ser flexibilidad, apertura de mente, empatía, y también por una consciencia intercultural. Es decir, un saber apreciar las diferencias culturales y ser capaces de entenderlas. De esta forma, se evitarían los estereotipos, los prejuicios y los malentendidos que en esta transparencia ya aparecen diluidos. Si logramos encontrar ese lugar común que no es ni el de uno ni el del otro, pero que está formado por un conocimiento compartido, que es la conciencia intercultural. Vamos a ilustrar esta idea con un juego óptico, que es el siguiente. La idea es, como hemos dicho, que nuestra percepción del mundo, que viene dada por nuestra identidad social y personal, es la que condiciona nuestro modo de procesar la información. Si, por ejemplo, nosotros vemos el mundo desde esta perspectiva en el que dominan las rayas blancas sobre las negras en esta cebra, cuando vemos esta otra cebra, nos parecen que predominan las rayas negras sobre las blancas. Sin embargo, si nuestro modo de percibir el mundo viene dado por esta visión, por la visión en la que predominan las rayas negras, cuando volvemos a ver esta otra cebra, veríamos que predominarían aquí las rayas blancas sobre las negras. Es decir, el modo de ver la misma cebra está determinado por nuestra experiencia anterior, o lo que es lo mismo, por nuestro proceso de socialización en un grupo social y cultural determinado. Si veis, es la misma cebra, la que hemos estado viendo, pero cada uno la ve de una manera diferente, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Lo mismo ocurre cuando nos enfrentamos a otros grupos sociales y culturales, o también cuando trabajamos todos los aspectos culturales en el aula. Identificamos solamente en ellos aquellos rasgos que son diferentes a los nuestros. Y por ser diferentes y no entenderlos, conduce a una visión estereotipada de ese grupo social o cultural. Para llegar a una comprensión de las diferencias, evidentemente debemos de ir mucho más allá de las primeras impresiones que obtengamos. Y eso es lo que se llama la consciencia intercultural, ese conocimiento compartido que nos permite apreciar las diferencias culturales y ser capaz de entenderlas. Por eso, uno de los problemas que nos podemos encontrar cuando trabajamos pues, todos estos aspectos culturales en la enseñanza de lenguas es quedarnos en lo puramente anecdótico, en lo superficial, en lo que Byron llama una visión turística, ¿no? Y eso resulta contraproducente para nuestros estudiantes, porque lo único que estamos favoreciendo es el refuerzo de estereotipos que además, cuanto más asentados están, pues más difícil resulta erradicarlos. Y en este sentido, esta imagen que representa la metáfora de las culturas, en la que la parte superficial, esto es la representación del iceberg, en el que en la parte superficial de las culturas están los comportamientos y es la parte que más nos distancia a unos de los demás. Estos comportamientos, pues esto es el que, por no entenderlos, pues producen los estereotipos. Pero para poder entender este comportamiento tenemos que indagar, pasar por las creencias hasta llegar a los valores y patrones de pensamiento, porque es ahí, en el fondo, donde los dos icebergs se juntan, donde tenemos una cultura compartida.
Este es el espacio de la cultura compartida, que es la que nos permite comprender mejor al otro. Pero para llegar hasta aquí tenemos que hacer o seguir un itinerario que permita al estudiante llegar a comprender cuáles son los valores y los patrones de pensamiento de aquello que observamos de una manera superficial. Llegar a este conocimiento compartido es esencial para la interacción con otras personas. Recordad también que, como hemos dicho antes, la educación plurilingüe tiene dos objetivos. Por un lado, la adquisición de competencias lingüísticas y, por otro lado, la adquisición de competencias interculturales. Por lo tanto, desde esa perspectiva de la educación plurilingüe, la adquisición de competencias interculturales nos va a permitir situarnos en este espacio de cultura compartida. Para terminar ya este itinerario, este recorrido conceptual, ya nos vamos a situar de una forma más concreta en el aula y nos planteamos qué tipo de actividades podríamos utilizar para desarrollar una competencia plurilingüe intercultural. He preferido utilizar el término de principios metodológicos, porque los principios metodológicos son la guía, lo que a los profesores nos va a marcar a la hora de diseñar actividades. Conociendo los principios metodológicos seremos capaces de crear infinidad de actividades. Por eso es clave entender esos principios. Teniendo en cuenta este paradigma plurilingüe que hemos ido desmenuzando, pues acudiendo a conceptos como la competencia plurilingüe, los repertorios y por último la dimensión intercultural, podemos establecer lo siguiente. Por un lado, la comparación. Es uno de los principios para poder llegar a entender las culturas a través de similitudes y de diferencias. Es muy importante el principio de la indagación, porque es lo que permite al estudiante llegar a descubrir, que no sean aspectos que le presente el profesor como compartimentos estancos y fijos y estáticos, sino que sea el estudiante el que vaya descubriendo a través de este principio de la indagación. Otro de los principios sería la interpretación, desde el cual el estudiante analizaría y comprendería esa información que está recibiendo y comprendería también mejor las situaciones de comunicación intercultural en las que se sitúa. La valoración crítica está en relación con el cambio de perspectiva, es ponerse en el lugar del otro. Y eso es clave también para llegar a entender a la otra persona en la situación de comunicación intercultural. Plantear a los estudiantes un cambio de perspectiva, ponerse en el lugar del otro, qué haría él en su lugar, está desarrollando esa valoración crítica que también al mismo tiempo le hace cuestionarse sus propios valores. El diálogo es clave para la construcción de significados culturales porque a través de ese diálogo, de esa interacción, vamos comprendiendo mejor. Y finalmente la reflexión sobre la propia cultura y también otras culturas. Todo ello viene acompañado, y es esencial, de las actitudes de comprensión, tolerancia y respeto a la diversidad en las situaciones de comunicación intercultural. Teniendo en cuenta estos principios, los podremos movilizar y me he atrevido a plantearos un itinerario metodológico que pudiera utilizarse en las aulas. Todo giraría en torno a la interrogación. O sea, es clave el que el estudiante se esté cuestionando todo, que no dé nada por sentado, sino que esté cuestionándose. Y el profesor también utilizar esa estrategia de preguntar, ¿y por qué pasa esto? Empezaría el itinerario con una sensibilización y una identificación de aquellos rasgos que veamos más superficiales, es decir, lo que podemos observar. A partir de ahí buscaríamos la información. Esta información nos permitiría una observación consciente, o sea, ir más allá de lo que vemos en la superficie. Una vez recogida esta información, entrarían los procesos de interpretación y de interrelación, que serían procesos en los que los estudiantes tuvieran que relacionar e ir más allá de lo puramente observado. Y todo ello conduciría a esa comprensión que podríamos llamar también una conciencia intercultural, una conciencia cultural. Bien,
Pues ya con esto, para resumir, mm, en esta primera parte, en esta primera parte que buscaba crear este entramado conceptual, nos hemos situado en los dos contextos, en el contexto social y en el educativo. Más sobre todo en el contexto educativo porque es el que más nos interesa. Pero no podemos mirar el contexto educativo sin tener una mirada en el contexto social. Ese contexto social que está marcado por la diversidad. Una diversidad que, entendiéndola como la hemos planteado, supone un intercambio y supone una interacción. Es decir, que la diversidad no es la diferencia, sino lo que nos hace, lo que nos une, lo que nos hace es centrarnos en aquellos aspectos que nos hacen comunes y en esa unicidad. Para ello es esencial la interacción y el intercambio. Atender a estas exigencias de la diversidad propias de la sociedad requiere un paradigma diferente o un paradigma que tenga en cuenta esa diversidad desde la perspectiva del intercambio y de la interacción. Por lo que nos situamos en ese paradigma plurilingüe que, como un paraguas, abarca conceptos como el repertorio lingüístico y cultural que tenemos que movilizar en nuestros estudiantes y que también nosotros los vamos a respetar, porque en el aula tenemos estudiantes tenemos esa diversidad en el aula y esos estudiantes traen consigo unos repertorios culturales que nosotros los vamos a utilizar para la enseñanza de lenguas. Los vamos a sacar el mayor partido. Queremos rentabilizarlos. Para ello, el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural va a permitir movilizar esos repertorios lingüísticos. Asimismo, el concepto de competencia plurilingüe hemos visto que se vincula a una dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas, que llevado a cabo en el aula nos ha llevado a plantear unos principios metodológicos. Por otro lado, esa competencia plurilingüe e intercultural también contemplaría los mismos principios, porque como están vinculadas, una enseñanza orientada hacia la competencia plurilingüe y una enseñanza en la que integra la dimensión intercultural confluyen principios metodológicos similares. Todo ello está motivado por la interacción, que es lo que debemos de saber gestionar en el aula. Asimismo, el análisis de la dimensión intercultural nos ha permitido situarnos en dos conceptos. El de la comunicación intercultural, en el que hemos ido viendo esas diferencias, esos malentendidos y cómo evitarlos, y esa competencia intercultural que permite gestionar esos problemas que nos encontramos en la situación de comunicación intercultural. Visto esto, ahora en esta segunda parte quería, y esto va a ser ya muy brevemente porque vamos ya cortos de tiempo, quería presentaros una experiencia de formación del profesorado en la que nos planteamos precisamente esta cuestión. ¿Cómo podemos desarrollar en un profesor de lenguas competencias profesionales de tal manera que él después en su aula pueda gestionar toda la dimensión intercultural y plurilingüe y toda la dimensión plurilingüe de la educación? Eso fue el objetivo principal del proyecto y en torno a este objetivo empezamos a trabajar. Trabajamos primero definiendo qué entendíamos por competencia plurilingüe y para poder entender cómo lo podíamos traducir en competencias profesionales del docente, y después llevamos a cabo unas sesiones de formación. Unas sesiones de formación que por un lado estaban orientadas a módulos de formación que diseñamos y otras experiencias de formación en la que incorporamos la movilidad. Y esas son las que yo quiero presentar. Ese marco de formación que estaba diseñado contemplaba no solamente a los profesores en activo, que sería este grupo, los in-service, sino también a los pre-service, es decir, a aquellos estudiantes que en las facultades de educación y en las facultades de letras estaban cursando estudios de grado y de máster para ser profesores de lenguas.
Por lo tanto, esos fueron como el público, ¿no?, al que iba dirigido este marco de formación. Incorporamos, para nosotros era clave basarnos en tres principios, que era por un lado el diálogo, por otro lado la colaboración y por otro lado la reflexión. Y un poco en la línea de los principios metodológicos que hemos visto antes, que se desprenden de esta dimensión intercultural de la enseñanza de lenguas y que también se desprende de este planteamiento plurilingüe de enseñanza. Utilizamos una plataforma virtual, que era el Virtual Learning Environment, que era una plataforma en la que los estudiantes en formación, o sea, los profesores, estudiantes y los profesores en activo, podían intercambiar experiencias, materiales, etc. Por otro lado, teníamos unos módulos de formación en los que llevamos a cabo la formación presencial con ellos y una experiencia de job shadowing, que es en la que más me voy a detener, que fue una experiencia de intercambio y de movilidad. O sea, el job shadowing es una experiencia formativa en el que el profesor se traslada a otro país, a uno de los países que forman parte del consorcio, y siguiendo a los profesores que están allí como sombras, ¿no?, el job shadowing, va trabajando conjuntamente en el desarrollo, pues, de actividades, etc. Pero nosotros este job shadowing lo queríamos principalmente enfocar como si el profesor que se movía a ese otro país fuera como como un embajador en el que aportara, pues, su lengua, su cultura y contribuyera a crear ese entorno multilingüe y multicultural en el aula en el que iba a desarrollar ese job shadowing o esa práctica de intervención en el aula. Para poder llevar a cabo este job shadowing, creamos una red, porque las redes, la creación de redes es también clave para poder trabajar, ¿no? Por un lado estaban las redes de las instituciones que formaban parte del consorcio, que éramos por un lado las universidades y por otro lado los centros de formación, que trabajábamos colaborativamente para ver cómo podíamos gestionar la formación del profesorado en formación continua, como serían los centros de formación, o los alumnos en formación, futuros docentes, como sería la formación que llevamos a cabo en las universidades. Y por otro lado estaba una red de centros, de colegios o de institutos que se creó en cada uno de los países, en Polonia, en Turquía, en la República Checa, en Lituania y en España, y que después todos colaboraban entre sí. O sea que la red permitía la colaboración entre todos los centros o las instituciones educativas que formaban parte de cada uno de los países. La idea de esta colaboración, del establecer estas redes, era por un lado fomentar la colaboración y por otro lado el intercambio de ideas, de prácticas y finalmente también que nos permitiera llevar a cabo la actividad de job shadowing. Una vez que ya teníamos establecido esa red, en un segundo paso pusimos en práctica la experiencia de job shadowing, en la que dos profesores de cada uno de los países participantes, que eran 5, pasaban una semana en los colegios que alojaban, ¿no? Por lo tanto, nos encontrábamos en una misma clase con 3 profesores. 2 que venían de fuera y uno que era el que alojaba a los otros. De esa manera, pues intentábamos que cada uno de los profesores tuviera un bagaje lingüístico y cultural diferente, o sea, que procediera de un país distinto. El objetivo de esta actividad era que los profesores tuvieran experiencias lingüísticas, también que ayudara a los profesores a desarrollar una conciencia de sus propios estilos de aprendizaje, porque al contrastarlo con otros, desde otra perspectiva, desde otra lengua, desde otro punto de vista cultural, pues entonces llegabas a comprender mejor tu propio modo de trabajar en el aula. Esta experiencia se desarrolló durante los 3 años en la que tuvo lugar el proyecto y la respuesta de los profesores fue bastante positiva.
Yo aquí solamente he querido demostrar algunos de los relatos de estos profesores, pero a modo simplemente de ilustración y ya para terminar esta parte. Esta actividad de job shadowing, como he dicho, se basaba en los tres principios de diálogo, colaboración y reflexión. ¿Cómo se llevaba a cabo el diálogo? Pues a través de todos los intercambios que se llevaban a cabo en la página, en la plataforma virtual. Entonces, esos intercambios eran bastante activos, sobre todo en los momentos en los que los profesores iban a encontrar en la actividad de job shadowing, y eran menos activos pues en momentos en los que había más distancia, ¿no?, en el tiempo. Pero siempre han estado, hemos visto que sí que favorecía bastante los intercambios. Y después, para conseguir el principio de colaboración, que para nosotros era clave, pues pensamos que era bueno, que era interesante que los profesores diseñaran actividades conjuntas. Y eso fue un éxito, porque cada uno aportaba su visión desde su propio país y aportaba también muestras lingüísticas y culturales que resultaron de enorme interés para los estudiantes, los alumnos tanto de primaria como de educación secundaria, por esa riqueza, por la riqueza que tenía el hecho de haber diseñado una actividad conjunta. Para poder atender al otro principio de la reflexión sobre la experiencia, que también nos parecía clave para poder colocar todas las piezas en el puzzle, diseñamos cuestionarios, pero sobre todo unos seminarios después del job shadowing. Y estos seminarios se basaban principalmente en la discusión de cómo había sido esa experiencia y los aprendizajes que habían generado. De todo esto, de la información que obtuvimos aquí, es lo que ahora os voy a mostrar de algunas de las frases. Y os dejo, si queréis, unos segundos para que lo leáis vosotros. Bien, como podéis ver en estos relatos, que es una pequeña muestra, solamente he querido recogerlo en esta charla para que vierais la reacción de los profesores que participaron. Se ve un cambio de perspectiva, o sea, toda esta experiencia de ponerse en el lugar del otro, de trabajar conjuntamente con personas de otras nacionalidades y también de otros bagajes culturales, les ha ayudado a ese cambio de perspectiva. También me ha interesado mucho la parte de la adaptabilidad, o sea, cómo todo esto en el profesor también le hace ser más flexible, ¿no? También. La apertura de mente es uno de los aspectos que recogen bastantes de los profesores, y el hecho de ponerse, de distanciarse, lo que ha producido, y eso también me parece interesante, es un conocimiento más profundo de su propia manera de enseñar. Pero por esa razón, por distanciarse, ¿no? Por adoptar otra perspectiva, por ponerse en otro lugar, ¿no? Es cambiar esas lentes, como veíamos o como decíamos antes en el juego óptico de las negras. Y también se ha señalado la importancia de la colaboración, ¿no? I will be more collaborative with other subject teachers. No solamente el trabajar con los profesores de lengua, sino también abrirse, ¿no? a otros profesores y buscar un mayor intercambio e interacción
también entre los profesores de un centro. Y ya por último, ya una vez que hemos hecho todo este recorrido, ya quisiera, ya creo que me he alargado demasiado. Con todo esto, yo lo que quería plantear al debate, siempre con una interrogación, pero con ya los micrófonos abiertos, ¿qué competencias profesionales creemos que necesitamos desarrollar para integrar esta dimensión plurilingüe e intercultural en la enseñanza de lenguas? Y de una forma más concreta, pues qué tipo de conocimientos necesito para integrar un enfoque plurilingüe en mi enseñanza, qué tipo de destrezas necesito desarrollar también para movilizar los repertorios lingüísticos. Es decir, yo quiero establecer ese debate ya desde la perspectiva vuestra como docentes o como futuros docentes, en la que nos situamos ante estos retos que bueno, a los que afrontamos con ilusión, ¿no? Pero que requiere de conocimientos, de destrezas, de saberes y que también, pues, yo espero que esta pequeña análisis pues también haya provocado pues una reflexión sobre yo como docente, qué necesito para llevarlo a cabo en el aula y qué necesito para desarrollarlo. Y luego os había planteado cómo formularíamos la idea, cómo formularíais, ¿no?, la idea principal de esta conferencia ya desde vuestra perspectiva. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Paloma. No sé si se oye, pero muchas gracias, ¿no? Ojalá tuviéramos por aquí algunos aplausos para llevar a cabo, para que pudiéramos poner ese on ahora. Bien, pues muy bien, gracias, muy bien. Perfecto, entonces vamos a abrir el debate, vamos a llevarlo a cabo mediante el chat también y los micros, ¿no? He dado, Mascalín puede ya utilizarlo, el micro si quiere, ¿vale? El resto de personas que estáis conectadas, Alejandra, Claudia, Ana, Emily, José María, Rubén, etcétera, María. Bueno, si queréis participar mediante con vuestros micros, adelante. Recuerda pidiendo la voz, clicando sobre la mano y si no, pues escribiendo en el chat. Yo mismo iré leyendo en el chat para que tu Paloma, pues estés al tanto de lo que se está escribiendo. Estoy intentando poner... para aquellos que no lo sepáis, estamos grabando esta sesión, ¿no? Y estoy intentando colocar el chat y esta última diapositiva para que se vea lo mejor posible en cuanto más tarde pasemos a aquellas personas que quieran verlo, pues lo puedan ver. Veo que José María pues ha levantado la voz. Adelante, José María, por favor. José María, todo tuyo. Vale. ¿Me he conectado yo o me has conectado tú? No, yo no. Has sido tú que has levantado la mano, ¿no? Si no me equivoco. No, pero después con el micro no sé si lo he hecho yo o tienes que darme acceso. No. Cada uno se tiene que conectar su propio micro. Os recuerdo que está en la parte superior izquierda, donde aparecen los auriculares, ¿no? En el icono de la parte superior izquierda, al lado de la webcam, para aquellos que lo estéis siguiendo con la webcam encendida. Perfecto. Vale. Yo, pues, en primer lugar, quería agradecerle a Paloma que nos haya dedicado este tiempo para contarnos, pues, todo lo que ella sabe sobre cómo fomentar el plurilingüismo y la interculturalidad en los docentes, desde el punto de vista de la docencia, ¿no? A lo largo de la charla me he ido apuntando algunas cositas, pero después la primera pregunta que haces al final para dinamizar el debate, se me ocurre que realmente si creemos en el plurilingüismo y en dinamizar y en promover el plurilingüismo, a lo mejor lo primero que tenemos que plantearnos es cargarnos con las titulaciones o los grados de lenguas monolingües. Es decir, deben salir de nuestras universidades docentes que como mínimo sean bilingües.
sí, en los centros docentes en primaria o en secundaria, a lo mejor lo que deberíamos hacer es eliminar las clases de castellano por separado de las de catalán, de las de inglés, y a lo mejor plantearnos clases de comunicación en los que realmente sea relevante que los alumnos hagan uso de su repertorio plurilingüe. ¿Cómo lo ves esto, Paloma? Sí, perdón, Paloma, antes de que contestes, no lo había dicho. Disponemos de en torno 15 minutos como máximo, ¿no? Y pudiéndolos tirar hasta las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto, 15 minutos, 20 minutos, pues para llevar a cabo este debate, si os parece. Perdón, adelante, Paloma, con tu respuesta, si quieres. Bueno, hombre, yo lo que veo es bueno, clases de comunicación, eso está claro que sí, porque el contenido lingüístico se enfoca tan desde sus aspectos formales que no tenemos en cuenta para nada la comunicación. Entonces, un planteamiento de la comunicación en las clases a mí me parece clave. Sí que es verdad que se necesita también tener un conocimiento lingüístico para poderte desenvolver. Lo que pasa es que muchas veces en el sistema educativo se repite y se repite y se repite lo mismo y no se avanza. Es decir, que sí que incorporar aspectos relacionados con la comunicación enriquecería el conocimiento de las clases de las distintas lenguas. Pero aún así, desde luego, tal y como el reflejo de la sociedad actual tiene que ser cada vez más hacia ese plurilingüismo, por lo que ya un contexto monolingüe ya está desfasado. O sea, ya no podemos pensar en un contexto exclusivamente monolingüe. O sea, el contexto monolingüe existe, puede existir, pero la persona ya no tiene que ser monolingüe. O sea, yo puedo encontrarme en un contexto monolingüe, pero yo como persona tengo que intentar ser plurilingüe, porque ese contexto monolingüe al final no existe, o sea, no es real, porque un contexto cada vez más es multilingüe. Entonces, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el monolingüismo, pues yo creo que ya está desapareciendo. Tenemos que tender hacia ese plurilingüismo. Pero sobre todo, esta idea del plurilingüismo, desde mi punto de vista, supone un respeto hacia todas las lenguas. O sea, ponemos a todas las lenguas en un plano de igualdad. Todos hemos tenido experiencias en distintas lenguas. Yo ahora, por ejemplo, vengo de una experiencia de dar un curso en Brasil. Yo no sé nada de portugués, nada, no lo he estudiado nunca, pero tengo conocimientos de francés, conocimientos de español, y entonces eso me ha permitido comunicarme con los demás. O sea que he puesto en funcionamiento mi competencia plurilingüe para movilizar mis repertorios plurilingües y de esa manera no rechazar cualquier comunicación con el otro. Es decir, que esta idea del plurilingüismo es poner en valor las lenguas en un sentido de igualdad, pero intentar no tener miedo en la comunicación, porque tenemos tantos repertorios lingüísticos que los vamos a poder activar. Desde luego, cuanto más próximas sean las lenguas, mejor. Entonces, sí que estoy de acuerdo en incorporar planteamientos de comunicación en la enseñanza de las lenguas. Y desde luego estoy de acuerdo contigo, José María, que la idea del monolingüismo ya se acaba. Se acaba en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Damos paso a Emily. Adelante, Emily, con tu pregunta. No se te escucha. Tendrías que conectar tu micro. Estaba el icono superior, el icono de los cascos, ¿ves? La parte del menú. Si ves el menú de la superior, en la parte de la izquierda, ves que hay unos cascos. ¿Se me escuchará? Sí, ahora bien, perfecto. Perfecto. Hola a todos. Hola. Gracias, Paloma, por la conferencia, muy interesante. Primero, una cosa de aclaración. La diferencia entre el prefijo pluri, trans, multi, inter, creo que sería importante aclarar para los estudiantes. Y luego una reflexión que no hay que contestar,
que últimamente se escuchan muchas voces críticas también con la definición y el papel que tiene la Comisión Europea en la definición del plurilingüismo. Por un lado, porque a menudo solamente se promocionan las lenguas de prestigio como parte de este proyecto de integración político y económico europeo, y por otro lado porque es una forma de neocolonialismo, ¿no? de transportar otra vez una visión europea de las lenguas por el mundo. Entonces, estas serían las dos reflexiones. Sí. Pero sí, en respuesta a tu reflexión, Emily, que me parece fantástica, y además sí que estoy de acuerdo de esa hegemonía, ¿no? También pero también por otro lado, en una letra más pequeña, lo que se pretende es la preservación de las lenguas como una heritage, o sea, como patrimonio, como patrimonio lingüístico. Pero sí que es verdad que desde esa perspectiva crítica, pues cada vez más se están poniendo, o sea, viendo que no sea una lengua mayoritaria, no esa defensa mayoritaria, sino que ya están entrando en juego la idea de las lenguas minoritarias. Pero en realidad, en el fondo de esos planteamientos del plurilingüismo está, o por lo menos desde mi perspectiva, porque es que una cuestión es la ideología y luego otra cosa es la práctica. La práctica muchas veces rompe la ideología, porque se tienen una idea, pero luego al llevarlo a la práctica, entonces se fastidia totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que al llevarlo a la práctica, pues ha destruido la ideología, porque se ha situado en una posición de lenguas mayoritarias. Y entonces ahí ya rompe totalmente la ideología que tenía. Porque la ideología inicialmente era preservar las lenguas como patrimonio lingüístico y cultural, porque se está viendo que las lenguas están desapareciendo. Hay un montón de lenguas, y esto está en relación con todas las declaraciones de la UNESCO, que mueren, cada año mueren muchísimas lenguas. Y que si seguíamos en este camino, en un siglo habíamos perdido, no sé si más de 2.000 lenguas, una barbaridad. Entonces, la idea del plurilingüismo era precisamente preservar todas las lenguas y poniéndolas en un plano de igualdad. Pero luego la práctica no es así, desgraciadamente. Entonces, la práctica al final, pues hablamos de hegemonías de lenguas y eso es lo que no puede ser. Pero yo sigo creyendo que el plurilingüismo, incorporándolo a la enseñanza de lenguas, lo que permite es que a todos mis alumnos de la clase respete sus lenguas, todos los repertorios lingüísticos que traen. Que puede ser porque han viajado al país, porque tienen un amigo del otro país, por eso y porque han aprendido 3 o 4 palabras. Con 3 o 4 palabras ya has formado tu repertorio. Es decir, no es un repertorio que se forme con un gran conocimiento de las lenguas, pero sí que estoy de acuerdo contigo, Emily, en esta reflexión. Sí. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Pascaline, por favor, con tu pregunta. Ok. Hola a todos. No sé si me escuchan. Muy bien, se te escucha, Pascaline. Adelante. Ok, sí, gracias no solo para esta conferencia, sino también para todas las asignaturas. Ya estoy practicando las asignaturas y antes tenía miedo para comunicar porque vengo de Camerún y no puedo decir, hablo español, pero no como los españoles. Y pienso con las asignaturas se dice que para poder mejorar su manera de hablar, debemos practicar, debemos comunicar sin tener miedo. Gracias por todo eso. Ok, mi preocupación está en el itinerario metodológico. Quisiera saber si con el itinerario metodológico, si al final no es positivo. No sé si hay otra opción. No, bueno, contestando, no es que como itinerario metodológico es una propuesta, ¿sabes? O sea, puede haber muchísimas más opciones,
y además es una propuesta que pongo a vuestra consideración también, teniendo en cuenta los planteamientos teóricos que hemos visto antes. Entonces, es un itinerario metodológico que el orden lo podríamos cambiar, pero lo que es clave, desde mi punto de vista, es que el alumno se esté preguntando continuamente, la interrogación, ¿eh? Es decir, que él se cuestione. Que se cuestione porque el profesor le ayuda a que se haga preguntas o porque él mismo llegue ya un momento en el que se cuestione, porque de esa manera está desarrollando el espíritu crítico. Entonces, de esta forma, la interrogación se sitúa en ese centro. Para la interrogación, que son preguntas de por qué harías tú en este caso, cómo te imaginas tú tal, no son respuestas de sí o no, sino son preguntas en las que el alumno tenga que razonar y argumentar. Entonces, todo ese itinerario que viene un poco también desde la idea de la percepción intercultural, se empieza primero desde la parte observable, desde lo que yo veo, y luego ya se va indagando hacia abajo. Es una propuesta siguiendo esa analogía del iceberg, para no quedarnos en lo superficial y llegar a los valores, a lo que está en el fondo. Pero para llegar a esos valores hay que preguntarse cosas, no hay que conformarse con lo que vemos. Gracias. Gracias.